información sobre vocabulario contextual. Y me la pueden enviar, por supuesto, a través del formulario, ¿no es cierto?, que yo voy a subir. Ya. Vamos a... buenos días a todos los que ya se conectaron. Vamos a compartir pantalla. Para empezar ya a trabajar. Ya, chiquillos, aquí tenemos el documento. Bueno, todos ustedes recibieron, ¿no es cierto?, la cantidad de preguntas o respuestas que tuvieron como acertadas. Por eso reitero, entonces, cualquier término que ustedes quieran revisar, me dicen, yo voy a revisar los que más se equivocan. Comienzo con este. Modestamente. Es cierto que modestamente, ¿no es cierto?, apunta a la idea de humildad, ¿ya? Como allí algunos colocaron, el que es modesto es humilde, pero generalmente se habla, por ejemplo, de la persona modesta que tiene virtudes. El humilde es aquel que tiene virtudes, pero que no hace ostentación de ellas. ¿Qué significa eso? Significa que en este contexto el medicamento tendría que haber tenido propiedades curativas y sin embargo no las tuvo. O si las tuvo, no eran las suficientes. Por eso es que la palabra humildemente, que la mayor parte colocó como vocabulario contextual, ¿no es cierto?, no cabe acá, porque no las tenía. De lo contrario, ya tendríamos un primer remedio, ¿no es cierto?, que pudiera, un fármaco que pudiera ir, diríamos, paliando en parte todos los problemas derivados de esta pandemia. Por lo tanto, cuando dice la ya desprestigiada, ¿no es cierto?, hidroxicloroquina, que había catapultado Trump y Bolsonaro, el Redemsivir, dice, una de las primeras tabletas que funcionó modestamente como un antídoto. No se refiere, vuelvo a insistir, no se refiere, voy a apagar el teléfono que está sonando ahí. Vuelvo a insistir, no se refiere, por ejemplo, a que sea un medicamento humilde, porque el que actúa con humildad es porque no hace ostentación de las virtudes que posee, pero las posee, ¿ya? La persona que es modesta también tiene sus virtudes, las posee, pero no hace ostentación de ellas, no las manifiesta, no las muestra. Eso es humildad, ¿ya? No es que no se tenga, es que no se muestran, no se están exhibiendo ante otros. Por lo tanto, no es la palabra, no es el sentido. Aquí dice que el medicamento no servía básicamente, que aportaba demasiado poco. Por eso entonces, escasamente, ¿ya? Una de las primeras tabletas que funcionó escasamente como un antídoto. Claro, porque si hubiera funcionado de otra manera, humildemente, habría significado que tendría características que habrían permitido, ¿no es cierto?, paliar en parte esta pandemia, y no es así, ¿ya? Por eso es que solamente hablamos de escasamente y no de humildad. Si me permiten, porque recibo llamadas a cada rato de parte del colegio y voy a contestar. Voy a ver, pero muy rápido. ¿Aló? Ah, corta. Bueno, bueno, ese es el, digamos, el sentido que tiene. Vamos a la otra, la palabra que sigue es alentadora, dice, lo que no se esperaba es que de esta amplia lista de antídotos, el que mostró los resultados más alentadores fue, ya, y ahí aparece este esteroide, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere alentadores? Si fuera confortadores, significaría, ¿no es cierto?, que otorga consuelo, que otorga, por ejemplo, que conforta, que reconforta, que consuela, que da alivio. Y resulta de que aquí lo que estamos diciendo es que anima a seguir la investigación, mucho más que otorgar consuelo, alivio, por ejemplo, está animando a, diríamos, utilizarlo. Por lo tanto, está, desde otro punto de vista, impulsando a utilizarlo. Por eso es que lo que no se esperaba es que de esta amplia lista de antídotos, el que mostró los resultados más alentadores, el que más, impulsó
el que más animó a seguir adelante, fue tal vez el que menos esperaba. Ese es el sentido. Reitero, la palabra confortador significa que me consuela, que me da un alivio. Y aquí claramente es un estímulo para seguir adelante, ¿ya? Es un impulso para seguir adelante. Por lo tanto, si yo miro esto, la palabra alentador funciona más como animador, animar, ¿no es cierto?, en el sentido de incentivar, impulsar, dar un aliciente para seguir en esa dirección, ¿ya? A eso se refiere. Reitero, chiquillos, si hay dudas o no soy todo lo claro que ustedes quieren, me Oiga, pueden profe. ir diciendo o quieren revisar otra palabra, me dicen nomás. Oiga, profe, ¿me escucha? Dime, adelante. Que no puedo abrir el formulario, no lo puedo ver. Estoy desde el compu, No de hecho. lo, Que le pongo ver cuando me sale la puntuación y me dice que necesito permiso. ¿Qué tengo que a hacer? ver, denme un minuto y voy a verlo, voy a revisarlo. Ya, Debe ya. ser el problema de todos seguramente. Yo creo haberlo abierto, sí. Abrir los permisos, me da la impresión. A lo mejor, a ver, hay algunos alumnos que han tenido problemas porque lo ven con el teléfono, ¿eh? ¿No es el caso tuyo, Diego? No, no, yo estoy desde el computador abriéndolo. Ah, voy a ver qué pasa, sí, de todas maneras. Voy a abrir también estas posibilidades. No sé si puedes ahora, Diego. Y si no, tienes que Y seguir la pantalla nada más mía que estoy compartiendo. ya. Es que era para ver las malas y hacerle las consultas. Claro. Bueno, chicos, chiquillos, ahí, otro. Este es otro. Estaba trabajando. Ahí estamos. Ya, esta palabra, yo creo que aquí no leyeron bien porque lo encontré sencilla y me extrañó. Y resulta que colocaron cualquier, ni siquiera tengo marcado el término que más colocaron, sino que se repartió, colocaron abastecer, ofrecer, repartir, dar, etcétera. Pero ¿qué es lo que van a hacer allí? Dice, fue tal el entusiasmo de los británicos que el gobierno anunció que comenzará inmediatamente a suministrar el esteroide a los pacientes más graves. ¿A qué se refiere? Que lo va a aplicar, que lo va a aplicar, que se lo va a administrar. Incluso iba a colocar la palabra administrar, pero generalmente la referimos más a organizar, a mandar, a dirigir, mucho más que a aplicarla. Pero cuando alguien, por ejemplo, le suministraron, qué sé yo, oxígeno, le aplicaron, le entregaron, esa es la idea. Mucho Profe, más que ¿por qué no puede ser dar? abastecer, dame un minuto, mucho más que abastecer, ofrecer o repartir. Dar podría haberse acercado también, pero más que dar es como regalar, como entregar. Y lo que aquí están haciendo es el gobierno, ¿qué es lo que va? Lo va a aplicar este esteroide, ¿no es cierto?, a los pacientes que están enfermos. Cuéntame, Diego. Y, y no podía ser dar en esa. O sea, creo que ya Bueno, es estoy lo un que poco. acabo de explicar. Dar es entregar, regalar. Yo te doy, a ver, significa que te estoy obsequiando. Y no es que sea un obsequio, no es que sea darlo, sino que lo que hacen es aplicar un antídoto, qué sé yo, entregar un fármaco, aplicarlo, suministrarlo, administrarlo. Es decir, ¿qué es lo que hace el médico? Te lo va a aplicar. Eso es lo que define. Mucho más que dar, que es el sentido de obsequiar. ¿Ya? Esa es la diferencia.
tampoco creo yo, así lo leí yo por lo menos, no lo encontré difícil y sin embargo también tuvo hartos problemas de parte de ustedes. Dice, el plebiscito realizado en Colombia para consultar a la ciudadanía sobre el acuerdo de paz negociado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, etcétera, etcétera. Negociado entre las FARC, ¿no es cierto?, y el gobierno. ¿A qué se refiere? No se refiere a que fue conversado, no, se refiere a que fue pactado entre ellos. O sea, las dos partes se colocaron a conversar, claro, ¿ya? Pero de digamos, de esa conversación, lo que hicieron fue acordar, pactar, ¿no es cierto?, condiciones para que, digamos, uno y otro sintieran que avanzaban hacia un acuerdo de paz. Concretamente, que las FARC dejaran, ¿no es cierto?, esa lucha militar que tenían y se incorporaran a través digamos, del asunto político, a través de la elección popular. Por lo tanto, lo que allí hubo, vuelvo a reiterar, es un acuerdo de paz, ¿ya? Entre el gobierno y las FARC. Ellos se sentaron a conversar y a raíz de esa conversación surgieron, digamos, tratados, surgieron, qué sé yo, condescendieron uno con el otro, pero en el fondo, vuelvo a insistir, aquí hubo un acuerdo entre ambas partes. No es que, por ejemplo, con lo que hemos tratado, porque dice el acuerdo de paz tratado entre el gobierno y la definición dice que el acuerdo de paz fue conversado. Fue conversado, pero no es que existiera un acuerdo previo. Allí acordaron, entre ambos lograron unir ideas para sacar adelante el acuerdo. Por lo tanto, eso es, vuelvo a reiterar, un pacto que hicieron gobierno y las FARC. No es que, por ejemplo, hayan llevado ya el acuerdo de paz y que lo vayan a conversar allí, qué es lo que piensa uno. No, no, no. Son los acuerdos que surgen de la conversación, vuelvo a reiterar. Por lo tanto, es un acuerdo que se negoció, es un acuerdo que se tomó entre las dos partes. Y eso es acordar, no es otra cosa. No es que fuera conversado como vamos a dialogar sobre el COVID-19, ¿ya? Esa es una conversación. Acá hubo un pacto, un acuerdo, un trato entre ambos, ¿ya? Aquí también hubo ideas bien dispersas, por eso que no tengo marcada la que más eligieron. Pero ¿qué es lo que es condescender? Condescender simplemente es que yo acepto la opinión del otro, no es que me doblegue. Por ejemplo, si alguien colocó, doblegarse es casi arrodillarse, rendirse, postrarse. Esa no es la idea. Acá lo que pasa es que finalmente transigir con el pueblo significa condescender con ellos, es decir, darle la posibilidad que ellos elijan, complacerlos a ellos para que tomen la determinación. Y eso es lo que está diciendo. Esto dice el acuerdo, ¿no es cierto?, que se pactó entre gobierno y las FARC, parecen responder a una tendencia a condescender con el pueblo. ¿Qué es esa idea? La idea de complacer al pueblo, transigir frente a los deseos del pueblo, escuchar, diríamos, lo que el pueblo quiere, ¿ya? No es que, por ejemplo, yo me adapte a los deseos del otro, lo escucho, lo complazco, es decir, le doy, ¿no es cierto?, soy condescendiente con él, transijo ante lo que el otro quiere, cedo, es esa la idea, ceder ante lo que el otro quiere, ¿ya? Pero no es que yo me acomode, por ejemplo, o me adapte a los deseos de él, sino el gobierno entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? O sea, sería la gente la que determina todo. No, él simplemente en alguna parte permite que el pueblo se pronuncie, ¿ya? Eso es transigir, complacerlo, entregándole decisiones, algunas decisiones que son importantes para la vida republicana, diríamos, de la nación. Ahora, tampoco es, por ejemplo, concertar, porque no es un acuerdo entre el pueblo y el gobierno en relación a las decisiones, sino que se le entrega a ellos, reitero, la facultad de decidir por cosas importantes que obviamente la persona aquí está cuestionando, porque cuestiona, ¿no es cierto?, el referéndum en Escocia, el Brexit, ¿no es cierto?, en Inglaterra, el Reino Unido. Por lo tanto, él dice, los gobiernos están condescendiendo.
Es decir, están complaciendo a la gente, pero no debieran hacerlo, dice. ¿Ah? A eso se refiere. No, reitero, no es doblegarse, no es rendirse, y ni tampoco pactar, porque el pacto es lo que hicieron las FARC con el gobierno, ¿ya? Ese es un pacto, ese es un acuerdo. Acá no, acá le dan la posibilidad, se les complace al aceptar que ellos voten algo que es vital para todos. Y este también, chiquillo, a mí me extrañó ver esta palabra. ¿Qué es lo que es un referéndum? Un referéndum es la consulta. Eh, A ver, aquí la mayoría, el sufragio, ese sufragio es el voto que uno coloca. Y lo dice tal cual la definición. Eh, Sucedió en 2014, dice arriba, estoy leyendo ahora, sucedió el 2014 con el referéndum sobre la independencia de Escocia, donde ganó el no. Sucedió el 2014 con el referéndum. Eso no es el sufragio, ¿ya? Esa fue la consulta que se hizo. ¿Cuál fue la consulta? ¿Nos independizamos o no? No. Ahí ganó la posición, ¿no es cierto?, del no, sobre independizarse, ¿no es cierto?, en este caso por parte de Escocia. Por lo tanto, el sufragio es el, diríamos, voto que cada uno emitió, ¿ya? Emitió en la urna, probablemente. Pero aquí estamos hablando de todo el proceso eleccionario. Y ese proceso eleccionario, ese es el referéndum, esa es la consulta, ¿ya? Esa es la elección, llamamos elecciones presidenciales. Aquí, a todo el proceso mediante el cual la gente va a ir a votar por uno u otro candidato. Pero esa es una consulta, ese es un referéndum, esa es una elección, ¿ya? El sufragio, insisto mucho en esto, es el voto que cada cual emite. Y la votación, dice, porque se refiere a lo que el pueblo eligió. Ese es el resultado, la votación más alta. Así está expresado por lo menos allí. La votación que alcanzó, es decir, el número de votos que alcanzó determinada persona. Pero el proceso eleccionario no es la votación. La votación es la inclinación que la gente tuvo. Supongamos, a ver, qué sé yo, el 40% votó por la persona A, el 32% por la persona B y el restante por ciento, qué sé yo, por la persona C. Esa es la votación, esa es la votación que cada uno recibió. Pero todo el proceso eleccionario se llama referéndum, se llama la consulta eleccionaria, ¿no es cierto? La decisión que hay que tomar en definitiva. Y por eso, ahí dice, porque señala la deliberación o la pregunta que el pueblo debió responder. ¿Cuál? ¿Nos independizamos? ¿Sí o no? Ese fue el referéndum, vuelvo a reiterar. Lo vi más fácil de lo que me extrañó que se hayan equivocado incluso en eso. A ver, aquí tenemos otra. A ver, dice, a veces determinan distorsionándola al dejar en manos de mayorías transitorias, podría ser temporales, como la mayoría colocó. No me acuerdo si la mayoría de los que se equivocaron. No necesariamente estas palabras significan que más del 50% la tuvo mala. No, no, no. En algunos casos, me parece que no, es una que está más adelante. Sustentaron y licitó. Esas son las palabras que, curiosamente, más del 50% se equivocó. No, en esta, eh, digamos, la mayoría sí la tuvo buena, pero hubo muchos errores, a eso me refiero. O sea que los equívocos estuvieron cerca de quienes se equivocaron. Supongamos, a ver, hablamos de un 40% que acertó, hablamos de un 30% que dijo fortuita, hablamos de un 20% más que dijo, es decir, tienen la mayoría, pero hay una dispersión muy, muy grande. Bueno, a eso me refiero. Temporal podría haber sido, pero ¿qué es lo que, por ejemplo, aquí no corresponde? Lo que hemos dicho, hay que mirar la definición. Y aquí dice que lo temporal se refiere al tiempo, pero al tiempo político. Y obviamente que la gente cuando va a votar y se produce esta distorsión de la que habla un poquito antes, ¿no es cierto? Eh, eh, la mayoría es transitoria no tan solo por el tiempo político, sino por el tiempo económico generalmente que se está viviendo, por las circunstancias sociales, también por la cuestión política. Pero más que la cuestión política, muchas veces claramente lo que se está decidiendo obedece más
a tiempo económico que la gente vive, cambios sociales que la gente vive o históricos que la gente vive, mucho más que solamente a la cuestión política. Podría haber sido temporal, reitero, porque la mayoría a la que se refieren son fruto del tiempo político, y ahí está lo malo. Son fruto del tiempo político, no solo del tiempo. La mayor parte de las decisiones, chiquillos, que se toman a nivel macro, a nivel de país, tienen que ver con la cuestión económica. De hecho, el Brexit, por ejemplo, del que aquí también se habla, se está hablando aquí arriba, ¿no es cierto? ¿Ya? Tuvo que ver con una cuestión económica. El Reino Unido entregando millones, qué sé yo, pagando millones de euros a la Unión Europea. Y eso es lo que no aceptaban, pero no se daban cuenta de los beneficios que también estaban recibiendo. O sea, había una cuota que iba hacia el Reino Unido, pero nunca se dieron cuenta de los beneficios que recibían, ¿no es cierto?, importando y exportando bienes de materiales en uno y otro sentido. Es por eso que después ha venido todo este problema que todavía no logran resolverlo y a lo mejor lo echan para atrás. Por lo tanto, mucho más interina que tránsito, que temporal. ¿Por qué? Porque dice que la mayoría es de ese minuto, es de ese momento, de esa circunstancia, pero no es una mayoría de largo plazo, ¿ya? Al dejar en manos de mayorías transitorias, o sea, que no son permanentes, que no duran en el tiempo, ¿ya? Son fruto del momento, como aquí dice la definición, del momento económico, claro, del momento político también, del momento cultural, social, etcétera, etcétera, que se está viviendo, claro, efectivamente, ¿ya? Pero no solamente de una situación, sino de todo lo que en ese momento puede marcar la tendencia de la gente hacia un lado u otro, ¿ya? Por eso, reitero, la clave estaba en esto. La mayoría, esa gente que fue a votar, ¿no es cierto?, es transitoria porque son fruto del momento que se vive y no fruto de largo plazo. Me voy a apurar un poquito porque 10:59 no tenemos. Y porque quiero que todavía desarrollen un ejercicio otra vez con décimas, obviamente. Acá dice la abstención. Dice, y la percepción de ciertos votantes de que su sufragio, su voto, acuérdense de eso, para los que se equivocaron, no incidirá significativamente en el resultado final, favorece la abstención. ¿Qué es lo que hace la persona? No va a votar, se inhabilita, no voto. Dice, ¿para qué voy a ir a votar? Si a lo mejor mi voto es un voto, dentro de todo, mi voto no es nada. Entonces, ¿qué es lo que hace? No vota. Y con eso deja, ¿no es cierto?, que otros también hagan lo mismo y al final una minoría se transforma en una aparente mayoría sobre cuestiones que son vitales participar. Eso es lo que está diciendo. Y colocaron allí exclusión. No es que dice, porque las personas prefieren no inmiscuirse en los temas. La verdad es que se inmiscuyen en los temas, pero lo que pasa es que no van a votar por flojera, les interesa el tema y dicen, no, pero si esto va a ganar. A ver, ¿nos separamos o no, por ejemplo, allí en el caso del Reino Unido? A ver, ¿nos separamos de la Unión Europea o no? No, que va a ganar de todas maneras que no nos separemos. Aquí voy a ir yo a votar. Y resulta que la minoría que piensa que sí hay que separarse va a votar. Y con eso cambia todo el destino de un país. Y ahí está el problema de hoy en día. Entonces, ¿a qué se refiere la abstención? A la no participación en la votación. No participar. Pero no significa que no estén interesados en los temas que obviamente se va a votar. Puede que les interese el tema. Lo que pasa es que lo ven como tan obvio que allí se autoinhabilitan, se inhiben de participar, le dejan la responsabilidad a otros. ¿Estamos? Oiga, profe, ¿Sí? Ahí está la ¿puedo cosa. hacer una consulta que no es de vocabulario? Cuéntale. Eh, ¿Cuál era la contraseña del correo institucional? La contraseña del correo tuyo. Sí. ¿Está en la página anterior o no? ¿En la clase? No, me parece que está en la clase. LABD Va a y tener tus que 5 primeros buscarla en el dígitos del tablón. DNI. Ahí la coloqué, pero no me acuerdo en este minuto. Los 5 primeros dígitos. Parece que sí, parece que sí. LABD
en minúscula y los primeros 5 dígitos de tu root. Dale. Profe, ¿Ya? ¿cómo no hacer la décima en este trabajo? Eso no lo entendí. No sé si lo digo. No lo he entendido porque no lo hemos explicado, pues niños. Sigamos con la corrección primero. Después hablamos de la parte económica, la parte material. Business to business. ¿Ah? A ver, ¿cuál crees tú que cómo podríamos hacerlo? A ver, Andiola. 10 décimas cada 10 buena. O sea, cada ejercicio bueno equivale a una décima. Claro. No, po. 10 décimas cada 10. O sea, si A tienes cada 10, 10 una. solo 10. Cada 10 una. No. Eso está 10, diciendo, pues. 10 cada 10 dije. Bueno, pero eso es lo mismo, pues. Si son No, 50, son 50 décimas. no, porque usted gana 10 cada vez que llega a 10. Si usted llega a 19, solo lleva 10. Ah, mira que eres Hay diablo. que perjudicar de alguna manera. A ver, no. Al final hablo de eso porque sé que no les va a gustar mucho. Chiquillos, en esta modalidad hay que trabajar mucho y la verdad es que se gana poco. Pero ya hay gente que tiene 7, así que a trabajar, los invito a trabajar. Está cerca la posibilidad. Después les cuento cómo. Vamos ahora con la otra. Envergadura. Dice, aquí también, el otro día hablamos de esta palabra, chiquillos, magnitud. Dijimos, la magnitud es el tamaño de algo. El tamaño, por ejemplo, la extensión de un temblor, de un terremoto, hablábamos de eso. La magnitud, por ejemplo, de un terremoto, estamos hablando de hasta dónde llegó, hasta dónde se extendió. Por lo tanto, magnitud se refiere más a tamaño que a otra cosa. Y ya lo hemos dicho. Aquí lo que está señalando es la importancia de la obra, la construcción del puente sobre el canal de Chacao para unir la isla grande de Chiloé con el continente. Es el proyecto de mayor tamaño, no, de mayor importancia en diseño y construcción que se ha llevado a cabo bajo esa modalidad. Estamos, reitero, hablando de la importancia que tiene, no necesariamente del tamaño de la construcción que se va a realizar, no de la magnitud en términos de grandeza o de extensión, reitero, sino de importancia. ¿Sigo, chiquillos? Dice ahora, optimizar el diseño y el ancho del tablero sustentaron el nuevo llamado. Es decir, todos los avances que surgieron durante ese tiempo permitieron que otra vez se siguiera adelante con la idea de conectar la isla, ¿no es cierto?, a través de este puente. Por lo tanto, dice, dieron la posibilidad de optimizar el diseño, mejorarlo, y el ancho del tablero, o sea, de dónde se iba, digamos, a acceder, ¿no es cierto?, al puente. Sustentaron el nuevo llamado a diseño. ¿Qué es lo que dice eso? Que todos los adelantos, los avances que hubo en ese minuto permitieron llamar nuevamente a un nuevo diseño y construir el puente. No es que apoyaron, porque el apoyo no lo dieron el modelo tecnológico, sino que simplemente favorecieron que el gobierno llamara nuevamente a un diseño y a construir el puente. Más que apoyarlo, más que, por ejemplo, dice, los avances tecnológicos en construcción de puentes de grandes luces en el mundo, el cambio en el modelo de negocio y la posibilidad de mejorar el diseño, optimizarlo, ¿no es cierto? Y el ancho del tablero, sustentaron el nuevo llamado, o sea, favorecieron todas esas condiciones, permitieron, dieron luz, favorecieron, reitero, entonces que el gobierno llamara, mucho más que apoyar. Apoyar es el que estuvo detrás, ¿no es cierto?, el que está impulsando algo. No es precisamente el avance tecnológico el que apoya, sino que a la luz de esos conceptos, el gobierno piensa y llama a un nuevo proyecto. O sea, eso favorece que se haya llamado, pero esto no es que esté apoyando el llamado. Reitero, bajo esa circunstancia se favoreció la idea de llamar a una nueva, a un nuevo diseño. Bueno, y esta también me extrañó porque uno piensa que la palabra licitó, ¿qué es lo que es licitar? Licitar es subastar, es decir, llamar a todos los participantes, por ejemplo, a ver, yo voy a subastar, qué sé yo, a ver,
una camiseta de la selección chilena autobiografiada, qué sé yo, por Vidal. Eso sería licitar. ¿Qué sería? Subastarla, rematarla, en el fondo. Pero, ¿quién la va a adquirir? Mandiola, que es fanático por el fútbol, la adquirió. Él la obtuvo. Pero licitar no es adquirir. Licitar es subastar. Es decir, voy a un remate, ¿no es cierto?, de algo. Eso es licitar. Entonces dice, tuvieron lugar en los 11 años desde que se licitó, desde que, a ver, se subastó, desde que se ofreció quién podía hacer ese diseño, ¿no es cierto?, o el mejor diseño para el puente, y obviamente con el pago que correspondía. Por lo tanto, a ver, ¿quién ganó? La empresa, qué sé yo, era una empresa brasileña, junto con, a ver, con una empresa coreana, los que están metidos en el puente. Por lo tanto, ellos la adquirieron, ¿ya? Ese es el consorcio que la adquirió, pero ellos la obtuvieron. Y aquí se está hablando de quién la licitó, y el que la licitó es el gobierno. Ellos la remataron, ellos la subastaron, ellos la ofrecieron. El consorcio, qué sé yo, coreano, ellos lo adquirieron. Adquirir es obtener. Licitar, en cambio, es ofrecer, subastar para que alguien lo tome. No era difícil. Creo que me queda una. Tentador. Ah, ya. Bueno, está un poquito más compleja. Dice, como las cifras son siempre pequeñas, los números son pequeños, un reajuste, qué sé yo, de un 3%, de un 4%. Como siempre es pequeño, es tentador abogar por reajuste desmedido. A ver, no es que sea estimulante, el estímulo, el incentivo, probablemente lo tienen los políticos que dicen, no, demos un 10% de reajuste. ¿Ya? ¿Y qué es lo que lo estimula a él? Probablemente la posibilidad de ser reelegido, ¿no es cierto? Si él lleva adelante esa iniciativa, es muy probable. ¿Ya? Pero aquí no estamos hablando de eso. Ellos se sienten atraídos bajo esa circunstancia, como que lo que se ofrece en dinero es poco, ellos entonces se sienten atraídos a qué cosa? A manifestarse, ¿no es cierto?, con un reajuste mayor. Pero, ¿se sienten estimulados por la situación? No. Dice, estimulante, porque incita o impulsa a realizar una acción. El que el gobierno diga, podemos dar un 3% de reajuste, no es el impulso, no es el incentivo para que ellos digan, no, un 10. ¿Ya? No, simplemente como el gobierno ofreció poco, ellos se sienten atraídos, seducidos en alguna medida, ¿no es cierto? O les gusta ver otra posibilidad, creen, dicen, bueno, si yo digo un 8, toda la gente va a estar conmigo, me va a apoyar. Entonces, les atrae, en este caso, ¿no es cierto?, les tienta para que ellos coloquen una cifra mucho más alta, ¿ya? Mucho más que, vuelvo a reiterar, dar un Pero, impulso, un estímulo. Dime. pero ¿no cree que la palabra seducir como que no aplica el caso? Yo creo que sí, porque seducir no se refiere tan solo, por ejemplo, a la fascinación que a lo mejor puede tener solamente un hombre o una mujer por el sexo contrario. No, 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 no. Seducir es dejarse llevar, ¿ya? Sentirse atraído. Creo que la palabra está bien. Creo que el significado que coloqué no está en el contexto. Seducir siempre lo aplicamos, claro, a la fascinación que alguien produce en el sexo opuesto, pero no se refiere a eso. Es dejarse llevar, es sentirse atraído por algo. ¿Y no sería más correcto usar como incita o impulsa? Es que Más que cuando seducir. hablamos de incitar, estamos hablando de un incentivo, de un estímulo, de un apoyo. Y aquí no existe un apoyo, no existe un incentivo, no existe un estímulo. Existe solamente una cifra que colocaron y que el otro dice, yo podría ofrecer, qué sé yo, decir que esto, tenemos que dar mucho más. Se sienten atraídos a hacerlo, se dejan seducir por la idea de hacerlo, mucho más que ser incentivados porque no tienen detrás estímulo otro que no sea el populismo. Ese es el impulso, ese es el incentivo, no la cifra. ¿Ya? El incentivo es ser reelegido a lo mejor,
Ahí expectativa, a ver, colocaron intereses. A ver, hay una diferencia, chiquillos. Alimenta expectativas populares. Dice, alimenta intereses, porque se refiere a lo conveniente de recibir algo. No, al revés. Como colocan esas cantidades que recién decíamos, ¿no es cierto? Bastante, diríamos, a ver, elevadas, el procedimiento que hace lesiona la calidad de la política, porque si una parte, por ejemplo, de, qué sé yo, diputados dice, no, tienen que dar un 10% de reajuste, pucha, la gente se imagina que va a recibir ese 10%. O sea, están alimentando esperanzas que son difíciles de conseguir y materializar. Por lo tanto, cuando dice alimenta expectativas populares, se refiere no a lo conveniente de recibir algo, porque también un 2% lo recibirían, ¿ya? No es el recibir algo, sino que es esperanzador en que la cifra que van a recibir es muy superior a la que, por ejemplo, de pronto en ese minuto se está ofreciendo. ¿Estamos? Vuelvo a reiterar, ¿dónde está lo malo de interés? Y alimenta intereses populares en la definición que dice, porque se refiere a lo conveniente que resulta, ¿no es cierto?, recibir algo. No, a lo conveniente que resulta en recibir una tremenda cantidad, una abultada cantidad, una expectativa, una esperanza, reitero, de recibir algo muy superior. Y nos queda, y esta también, yo no sé por qué de repente, eso porque no leen. Porque aquí dice, inciden en el ingreso de personas a sendas de vida antisociales. Inmediatamente vieron sendas, caminos. Pero chiquillos, más que camino, no hay un camino de vida, de vida antisocial. Metafóricamente se habla de senda. ¿Y a qué se refiere la palabra sendas antisociales? Caminos antisociales. ¿Cuál es la palabra real? La conducta. Entonces, no es llegar y tomar, senda, sinónimo, camino, y colocamos camino, camino de vida. No, estamos buscando el sentido que tiene, el significado que tiene en la palabra senda. A ver, si yo coloco aquí la palabra camino, la estoy usando, reitero, de manera metafórica. Y la palabra camino, la palabra senda, no hay un camino de vida antisocial, no hay un camino de vida violenta. Lo que hay son conductas, acciones, ¿ya? Por eso es que tenemos que buscar a qué se refiere el significado que adquiere. El significado que adquiere no es de un sendero, de un camino, de una vía, sino de una conducta antisocial. Y ahí estamos, niños. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya, chiquillos. Entonces, lo que tienen que hacer, bueno, respondo lo que habíamos dicho en relación a la pregunta de Mandiola. A ver, lo que yo voy a hacer. Chuta, que estás lindo ahora, Mandiola. Ahí quedaste mejor con esa foto que colocaste. Esa debe ser tu polola. Bueno, la otra parece que también, bueno, a ver. Pololo más encima, chuta. Bueno, perdón, de veras que ahora todo está permitido. Ya. Cuesta de pronto saber. A ver, voy a hacer lo siguiente, chiquillos, de manera muy concreta, insisto, sé que no les va a gustar mucho, pero ya estamos en el tope de las personas que debieron haber ya sacado el 7 a través de las 35 décimas que decíamos. De manera concreta, cada 10 ejercicios buenos es una décima, ¿ya? Es poco, claro, pero ahora tienen ¿Cuánto, tío? ¿Cada cuánto es una buena? cada 10 ejercicios buenos, una décima. Ya. Es decir, el que sacó, por ejemplo, 30 tiene 3, pero ahora tiene la posibilidad otra vez de sacar algo más y todavía nos queda una comprensión de lectura que habíamos dicho, ¿no es cierto?, y vamos a aplicar. A lo mejor, no sé si lo hago con vocabulario contextual o comprensión lectora, ahí lo veo, pero por allí sabemos que vamos a irnos porque eso es lo que ustedes necesitan para la PC.
¿Eran 36 para el 7 o cuánto eran? 35, 36, a ver, lo veo de inmediato y les digo. 35 o más. Ya. ¿Estamos? Entonces, el que sacó 20 tiene 2 décimas, pero ahora tiene otra vez otra posibilidad y la próxima clase otra posibilidad también. Es decir, no nos hemos cerrado a que esto terminó aquí. Y después a colocar nota, promedio y de ahí conversamos. ¿Estamos listos, niños? Ya. Reitero entonces, tienen que ir a Classroom y contestar el formulario que allí les dejé. Son 24 ejercicios, me parece mucho. Van a ser 3 décimas. Obviamente, si alguien alcanza 21, 22, 23, o a lo mejor soy un poco más generoso. 7, 14, 21. 8 por 3, 28. Cada 8 vamos a colocar una décima para que así tengan posibilidad de llegar a sacar 3 por lo menos. ¿Estamos? Es lo que se conoce como repechaje, chiquillos. Bueno, me despido para que puedan trabajar en el material que voy a subir de inmediato. Nos vemos, chiquillos. Chao, Chao, profe. profe. Chao, niños. Chao, profe. Cuídese. Chao, profe.